Las pruebas estaban ahí, justo frente a todos. Y aún así, la verdad desapareció. En un mundo lleno de incertidumbre, los misterios sin resolver suelen perseguirnos durante años. Desde hermanos perdidos hace mucho tiempo hasta personas desaparecidas, existen casos inquietantes que permanecen sin respuesta y sin ningún tipo de cierre. Sin embargo, en 2023 varios casos sin resolver fueron milagrosamente esclarecidos gracias al trabajo incansable de la policía y de investigadores privados, proporcionando la tan necesaria paz a familias con el corazón roto. Acompáñanos mientras te presentamos algunas de las historias más extrañas, misteriosas y aterradoras de casos fríos que finalmente encontraron algún tipo de resolución. El caso de Amore Wiggins. El 28 de enero de 2012, en Opelika, Alabama, un residente local encontró un cráneo humano cerca del Brookhaven Trailer Park en Hearst Street. Tras inspeccionar el área, los agentes descubrieron más restos óseos dispersos. Además, se encontró una camisa rosa de manga larga con botones en forma de corazón junto a la orilla del arroyo. La policía no pudo determinar si la prenda pertenecía a la víctima. Los detectives concluyeron que el cráneo probablemente pertenecía a una niña afroamericana de entre 4 y 7 años. Una deformidad en su ojo izquierdo indicaba posible abuso, mientras que sus huesos mostraban señales de desnutrición y negligencia. Con ayuda de artistas forenses, se creó una imagen de cómo podría haber lucido la niña. A pesar de revisar registros escolares y de nacimiento, los detectives no lograron identificarla. Desde entonces, fue conocida como Opelika Jane Doe. 4 años después, en 2016, una maestra de escuela bíblica de la iglesia Greater Peace, ubicada a solo 10 minutos del lugar donde se encontraron los restos, descubrió fotografías de una niña que se parecía notablemente a Opelika Jane Doe. La maestra explicó que las fotos fueron tomadas en el verano de 2011 y recordó que la niña tenía el cabello desordenado, poca higiene y parecía retraída o incapaz de comunicarse con otros niños. Tenías entre 4 y 5 años en ese momento. No pudo recordar su nombre, y la iglesia no tenía registros de los niños asistentes. Con lo poco que tenían, la policía utilizó software de mejora de imágenes para optimizar la foto y buscar ayuda del público. En 2017, expertos del Instituto de Antropología Forense de la Universidad del Sur de Florida realizaron pruebas isotópicas en los huesos y concluyeron que probablemente vivía en el sureste de Estados Unidos. En enero de 2022, el Departamento de Policía de Opelika solicitó ayuda a Outram Laboratories, un laboratorio avanzado especializado en secuenciación forense de ADN. Los restos fueron enviados al laboratorio, donde se extrajo ADN que permitió crear un perfil genealógico más completo. Posteriormente, la policía solicitó ayuda de la genetista Barbara Rae-Venter, conocida por su trabajo en la identificación del Golden State Killer. Finalmente, en enero de 2023, se logró identificar a la niña. Su nombre era Amore Jobaya Wiggins. Su padre era Lamar Bickerstaff, un hombre de 50 años originario de Opelika y miembro de la Marina de Estados Unidos. Los detectives viajaron a la estación naval de Mayport, en Jacksonville, donde Lamar estaba destinado, y lo confrontaron. Lamar se negó a cooperar. Su esposa Ruth, con quien estaba casado desde 2006, afirmó no saber quién era la niña. Más tarde se descubrió que la madre biológica de Amore era Sherry Wiggins, de Maryland. Sherry conoció a Lamar cuando tenía 19 años. Él tenía 35 y servía en la Marina. Vivían en el mismo complejo de apartamentos y pronto se mudaron juntos. Cuando Sherry quedó embarazada, la familia de Lamar se opuso a que tuviera un hijo fuera del matrimonio, por lo que la pareja decidió separarse. Sherry confirmó que Lamar y Ruth obtuvieron la custodia legal completa de Amore en 2009, que ella pagaba manutención infantil y que sus derechos de visita estaban suspendidos. El 17 de enero de 2023, Lamar y Ruth fueron arrestados en Jacksonville. Ambos fueron acusados de no reportar la desaparición de un menor, y Lamar además enfrenta cargos por asesinato. Sherry declaró públicamente que, aunque algunas personas fueron comprensivas, otras la juzgaron sin conocer la verdad. Afirmó que su única preocupación era obtener justicia para su hija y agradeció profundamente al Departamento de Policía de Opelika por no rendirse. El caso de Diane Denise Howland. En mayo de 2004, Diane Denise Howland, de 35 años, desapareció sin dejar rastro. Era de Houlton, Illinois, y madre de 4 hijos. Su vida antes de desaparecer fue difícil. Luchó contra la adicción durante años.
Una de sus hijas sospechó que algo estaba mal cuando Diane no asistió a una obra escolar que había prometido ver. En junio de 2004, trabajadores de mantenimiento encontraron un cuerpo humano en un área de descanso de la Interestatal 70. El cuerpo pertenecía a una mujer y presentaba mutilaciones. Solo llevaba un sostén negro. La falta de descomposición sugería una muerte reciente. Un cuchillo fue hallado en una alcantarilla cercana. Los investigadores no lograron identificar el cuerpo. Testigos reportaron haber visto una camioneta blanca cerca del lugar. El caso se enfrió. 12 años después, en 2016, pruebas avanzadas de ADN revelaron que la víctima era Diane Howland. El cuchillo permitió identificar al asesino, Mike Clardy. Fue arrestado en Maryland Heights. Tras el asesinato, había sufrido un accidente que lo dejó ciego. Confesó haber asesinado a Diane tras una discusión. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 40 años de prisión. El caso de Noel Irena Trice y Brian Kate Lasley. El 11 de agosto de 2017, se encontraron los cuerpos sin vida de Noel y Trice, 25, y Brian Lasley, 29, en su casa en Fort Wayne, Indiana. Había sangre por toda la vivienda. La policía determinó que se había celebrado una fiesta la noche anterior. En el teléfono de Noelle se encontró una huella desconocida. Pertenecía a Dustin Neal, un conocido de la pareja. Inicialmente no hubo pruebas suficientes. En 2022, nuevos testigos afirmaron que Dustin había confesado los asesinatos. Datos del celular lo ubicaron en la escena. La policía concluyó que entró a robar marihuana, creyendo que no había nadie. Brian lo sorprendió, y Neal lo apuñaló, asesinando luego a Noelle. El 1 de enero de 2023 fue arrestado. Tras casi 6 años, se hizo justicia. El caso de Daisy May Tallman. En 2008, restos óseos femeninos fueron hallados cerca de White Swan. Las pruebas tradicionales de ADN fallaron. El caso quedó en el olvido. En 2022, el forense del condado de Yakima y Outram utilizaron ADN avanzado para identificarla. Se confirmó que era Daisy May Tallman, también conocida como Daisy May Head, nacida el 10 de enero de 1958. Quienes la conocieron la describían como una mujer valiente, alegre e introvertida que valoraba a su familia y un estilo de vida tradicional. Siempre estaba dispuesta a ayudar cuando alguien lo necesitaba. El reporte de persona desaparecida reveló que Daisy había estado viviendo con familiares en la reserva indígena Yakama cuando desapareció. Más tarde, su mochila y sus llaves fueron encontradas en un lugar aislado llamado Soda Springs, dentro del territorio de la reserva. Daisy desapareció durante los últimos días de agosto de 1987 y no fue reportada como desaparecida por su familia hasta finales de octubre. La razón por la que su familia esperó 2 meses antes de reportarla fue que Daisy tenía la costumbre de desaparecer durante días, incluso semanas. Tenía 29 años al momento de su muerte. Las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen siendo desconocidas. El caso de Willow-Mina Filkins. Willow-Mina Violet Filkins, de 81 años, era residente de East Green Bush, Nueva York. Amaba la vida y, tras su jubilación, dedicaba su tiempo a cuidar su jardín y realizar trabajo voluntario. Vivió en East Green Bush durante 60 años, pero creció en la ciudad vecina de Rensselaer junto a sus 9 hermanos. Nunca se casó y vivía sola. El 19 de agosto de 1994, su hermano y su sobrina llegaron a su apartamento sin imaginar lo que estaban a punto de encontrar. Su automóvil, un Plymouth Reliant modelo 1989, estaba estacionado en su lugar habitual, pero de una manera inusual, distinta a como ella solía estacionarlo. Intrigados, entraron al edificio. Al ingresar al apartamento, se encontraron con una escena espeluznante. Su querida familiar no estaba llena de vitalidad como siempre, sino tendida sin vida en el suelo. Una autopsia reveló que había sido agredida 2 días antes del hallazgo y que la causa de muerte fue traumatismo craneal. La policía teorizó que su agresor la confrontó durante un robo. Esta hipótesis se fortaleció al descubrir que su automóvil había sido robado y devuelto el mismo día, lo que explicaba la forma extraña en que estaba estacionado. 3 años después, algunas de sus pertenencias fueron encontradas cerca del cementerio Nassau Chodak, a 16 kilómetros de su apartamento. A pesar de numerosas pistas, los investigadores no lograron identificar a un sospechoso y el caso quedó sin resolver.
En 2019, 25 años después, una mujer informó que su novio le había confesado haber robado a una anciana, golpearla y dejarla morir. El hombre se llamaba Jeremiah James Gubbett. Tenía 18 años cuando ocurrió el crimen. Había sido interrogado en su momento, pero descartado como sospechoso. Tras graduarse, se alistó en la Fuerza Aérea y luego trabajó como conductor de autobús para adultos mayores. Cuando la policía lo interrogó en 2019, se mostró defensivo y exigió un abogado. Al día siguiente, fue encontrado muerto. Se había quitado la vida. Antes de morir, dijo a un familiar que no quería ir a la cárcel. Posteriormente, una huella encontrada en la escena coincidió con la suya. El 19 de enero de 2023, la policía anunció que Gubbett era responsable de la muerte de Bailey Elliott Filkins. Su sobrina agradeció a las autoridades y recordó a su tía como una mujer humilde que vivía en paz y difundía alegría. El caso de Dorothy Lynn Rike. El 27 de octubre de 1997, la Policía Estatal de Michigan recibió una llamada sobre el cuerpo de una mujer sin ropa hallado cerca de Fox Farm Road, en el condado de Manistee. Solo llevaba un pendiente. La autopsia determinó que murió por asfixia por ahogamiento y probablemente fue un accidente. Durante años, nadie pudo identificarla. En 2020, el caso fue reabierto gracias a nuevas tecnologías de ADN. En diciembre de 2022, se confirmó su identidad, Dorothy Lynn Rike, de 26 años. Había sido vista por última vez el 2 de octubre de 1997 en una playa, disfrutando del sol. Su automóvil fue encontrado abandonado poco después. No se sabe si fue suicidio o hubo intervención criminal. El caso de Daniel G. Garza González. El 13 de marzo de 1973, el cuerpo de un hombre fue hallado en el río Saginaw, Michigan. Había recibido múltiples disparos y golpes contundentes. Fue enterrado sin identificar. Casi 50 años después, pruebas de ADN permitieron identificarlo como Daniel G. Garza González, veterano de la Guerra de Vietnam, de 28 años. Había salido de Texas buscando trabajo en Michigan y nunca regresó. Su asesino sigue siendo desconocido. El caso de Lillian Dechloe. Lillian Dechloe, de 89 años, era una exmaestra y enfermera que vivía en el condado de Broward. Sufría pérdida de memoria y necesitaba ayuda diaria. El 29 de abril de 1994, su sobrina la encontró asesinada. El agresor entró por una ventana y saqueó la casa. Años después, ADN masculino fue hallado en su camisón. En 2019, el caso se reabrió y el ADN condujo a Johnny McBrown, un exmarine con abuso de sustancias y PTSD. Tras exhumar sus restos en 2022, se confirmó que su ADN coincidía. El caso quedó resuelto. El caso de Philip Kahn. El 24 de julio de 2000, el cuerpo de un hombre fue hallado en el Atlántico frente a Maine. En 2022, se identificó como Philip Kahn, de 84 años, desaparecido en Las Vegas. Cómo terminó en Maine sigue siendo un misterio. El caso de William e Ina Campbell. William e Ina Campbell, un matrimonio anciano de Tennessee, fueron encontrados asesinados en su casa en 2010. La vivienda había sido saqueada, pero nada de valor fue robado. Los perros no ladraron, lo que sugería que el asesino era alguien conocido. Su hijo adoptivo, Roger Campbell, heredaría sus bienes y se convirtió en sospechoso. En 2021 fue arrestado y acusado de los asesinatos. Él mantiene su inocencia. Al declararse inocente de 2 cargos de asesinato en primer grado, lo que no tomó en cuenta fue que los detectives trabajaban arduamente reuniendo todas las pruebas necesarias para construir un caso sólido en su contra. Su juicio comenzó en enero de 2023. Durante el proceso, los fiscales presentaron lo que los detectives habían logrado descubrir a lo largo de los años, y las posibilidades de Rollers de obtener un veredicto de no culpable comenzaron a disminuir lentamente. Se reveló que solo unos días después de que se encontraran los restos de los Campbell, agentes de la ley viajaron a Georgia para interrogarlo, y en su camioneta notaron un inquietante trapo rojo manchado escondido debajo de uno de los asientos. Aunque las pruebas no pudieron determinar si realmente era sangre, los detectives también descubrieron rastros de la sangre de Roger en la superficie de una botella de detergente cerca del fregadero de la cocina. El desagüe del lavabo del baño de arriba también fue examinado y dio positivo para sangre. La exesposa de Roger Campbell y su hijo testificaron en su contra.
William Sean Campbell, el hijo de 35 años de Roger Campbell, recordó con cariño el estrecho vínculo que tenía con sus abuelos fallecidos. En cuanto a su padre, solo lo vio en muy raras ocasiones durante su infancia. He estado en esta tierra 35 años y en esos 35 años he pasado menos de 24 horas con él. Sean Campbell también reveló que poco después del funeral de sus abuelos se enteró de una subasta del patrimonio que se estaba realizando en su residencia. Se sintió traicionado porque su padre nunca se comunicó con él para conservar algún recuerdo de sus abuelos. Por su parte, Linda Campbell, de 70 años y exesposa de Roger, testificó que 3 días antes de que los Campbell fueran encontrados muertos, ella estaba trabajando en el comisariato cuando fue llamada a la caja registradora 17. Allí vio a Roger junto a una de sus futuras víctimas, su madre, Aina Campbell. Antes de ese momento, Linda no había visto ni hablado con Roger durante 13 años. Él parecía demasiado ansioso por iniciar una conversación, solo para terminarla rápidamente después de dejar claro que estaba en la ciudad por poco tiempo y que se marcharía el 28 de enero, que, por coincidencia, fue el mismo día en que los Campbell encontraron su trágico destino. Pensé, ¿por qué me importa cuándo te vas? Parecía como si el verdadero motivo de Roger fuera crear una coartada. Tras examinar la escena del crimen, los detectives descubrieron 2 casquillos calibre 25 en la habitación de las víctimas vinculados a un arma específica. Curiosamente, solo uno coincidía con una caja de municiones encontrada en el lugar, la cual pertenecía al fallecido Bill Campbell. Según Andrew Smith, propietario de un taller de relojes, los Campbell poseían un rarísimo reloj de piel in Screech. Smith testificó que había mantenido el reloj durante varios años, visitando su residencia anualmente para reparaciones. Cuando Smith vio el reloj, ofreció a Bill Campbell $5,000 por él, delante de Roger. Sin embargo, Bill sabía que la pieza era un valioso anticuario y se negó a venderla. En los días posteriores a la tragedia, Smith recibió una llamada preguntando si aún estaba interesado en comprar el reloj. Emocionado, aceptó y recibió instrucciones para recogerlo. Cuando llegó a la casa de los Campbell, en lugar de sus clientes habituales, fue Roger, su hijo adoptivo, quien lo recibió. Le dije, ¿dónde están tu mamá y tu papá? Parecía nervioso y tembloroso, y respondió, ¿no se enteró? Mamá y papá fueron asesinados a tiros en sus habitaciones. Sin dudarlo, Smith intentó detener la compra, pero Roger lo tranquilizó insistiendo en que era el único heredero y que podía hacer lo que quisiera con las pertenencias de sus padres. Smith finalmente accedió y continuó con la transacción. Lo que le pareció más extraño fue que Roger parecía excesivamente indiferente ante la brutal muerte de sus padres e incluso intentó negociar $6,000 en lugar de $5,000. El intento fracasó y finalmente Roger aceptó vender el reloj por $5,000. El testimonio previo de Roger también volvió para perjudicarlo. Dijo a los detectives que había salido de la casa de sus padres alrededor de las 7 de la mañana del 28 de enero de 2010, señalando que aún llevaban ropa de dormir cuando se fue. Los especialistas forenses determinaron que la hora de la muerte fue alrededor de las 6:20 de la mañana, antes de que Roger abandonara la vivienda. En conjunto, los fiscales argumentaron que Roger Campbell era claramente un hombre motivado por la codicia. Mostraron cuánto había ganado financieramente tras el crimen. No morían lo suficientemente rápido, dijo la fiscal adjunta Crystal Morgan. Por eso los mató. Necesitaba dinero y no morían con la suficiente rapidez. El 23 de enero de 2023, William Roger Campbell, de 66 años, fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. A pesar de la lamentable presencia del odio y la codicia en nuestro mundo, la justicia aún está al alcance. Gracias a las tecnologías modernas y a los métodos de investigación innovadores, la verdad puede descubrirse con mayor facilidad que nunca. Mientras la bondad y la determinación persistan, siempre tendremos una oportunidad de encontrarla. Si esta historia te dejó con preguntas, asegúrate de suscribirte y dar like al vídeo para más misterios que se niegan a ser olvidados.